Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. En estos días hemos estado meditando en la palabra del Señor en lo concerniente a la doctrina de la cena del Señor. Para todos los hermanos y hermanas quiero decirles: ser cristiano no es solamente escuchar de Cristo, convertirse a Cristo e ir a cualquier iglesia. Lo mismo les digo esto: ser predicador no es solamente saber gritar o saber hablar. Ser predicador es saber qué es lo que estamos predicando. Entonces, hermanos, hay una tremenda necesidad en estos días de saber qué es lo que se está enseñando. Porque yo he encontrado a muchos predicadores que de pronto conocen la situación de la iglesia y comienzan a hablar sobre esa situación. He conocido a evangelistas que van a las iglesias y dicen: hermano, ¿de qué necesitan el mensaje aquí? Y el pastor, como a veces le tiene miedo a la congregación y no se lo dice de frente y con amor, se trae a un asesino a sueldo para que le azote a la congregación. Y eso no es así. Entonces, mis hermanos, es importante conocer los fundamentos doctrinales, es decir, conocer cada doctrina de la Biblia. Y es a lo que el Señor me está metiendo en estos días, a establecerla en libros para que los ministros tengan también de dónde apoyarse más. Así es que vamos a estar meditando en lo que es la cena del Señor. Y vamos a tocar el punto que tiene que ver con el hecho si nosotros comemos y bebemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El Señor ahí dice, si ustedes vienen conmigo, y muchas veces se dice no hay que quitarle ni ponerle a la Biblia, hay que hacer lo que dice la palabra. Pero la palabra de Dios dice aquí, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor les está diciendo: esto es mi cuerpo. Pero en realidad ¿era su cuerpo lo que él tenía en la mano? No me conteste, porque vamos a ir para allá. La pregunta es: cuando se toma la cena del Señor, ¿se come realmente el cuerpo de Cristo y se bebe realmente la sangre de Cristo? No. Vamos a estar meditando en este tema y vamos a ver qué es realmente lo que sucede cuando se participa de la cena del Señor. Versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una vez más, ¿será que nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, estamos tomando realmente la sangre del Señor, ya que Él dijo: esta es mi sangre? No, no se toma realmente la sangre del Señor. Esto lo vamos a estar viendo a través de este estudio. Leamos lo que dice en Juan capítulo 6. Ahí vamos a encontrar algo muy especial. Y nos vamos a dar cuenta cómo cuando una persona solamente tiene una religión,
y no tiene el discernimiento del Espíritu, puede confundirse inmediatamente. Juan capítulo 6, versículos 28 en adelante. Gloria a Dios. Ponga mucha atención, hermano y hermana. De antemano le digo, y se lo digo con respeto, porque yo creo que podemos nosotros hacer una declaración. Yo creo que podemos poner una comparación, pero no se nos está permitido de parte de Dios ofender a nadie. Por lo tanto, en este tiempo yo creo que hay miles de religiones, miles de organizaciones religiosas, y entre todas ellas estamos nosotros, y tenemos que saber en dónde estamos fundados en cuanto a la Sagrada Escritura. Hermanos y hermanas, nuestra enseñanza católica fue de que nosotros cuando comulgábamos estábamos comiendo el cuerpo real de Cristo. El sacerdote levantaba la hostia, hacía una oración, y nuestra Iglesia Católica ha creído siempre que en el momento de levantar la hostia, en ese momento aquel pedacito de pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo real de Cristo por la oración del sacerdote. Respetamos lo que se diga y lo que se haga. También se enseña que cuando se levanta la copa con el vino, aquel vino se transforma en la sangre de Cristo, es decir, deja el vino de tener sus propiedades y entonces toma lugar el cuerpo de Cristo, o más bien, la sangre deja de tener sus propiedades y toma lugar, el vino deja de tener sus propiedades y toma lugar la sangre de Cristo ahí. Por lo tanto, después de aquella oración, de aquella consagración, se cree que lo que se come es el cuerpo real de Cristo y lo que se toma es la sangre real de Cristo. Y por eso se cree que al tomar la comunión nosotros estamos tomando algo espiritual, porque es la sangre real de Cristo y el cuerpo de Cristo, y que es alimento espiritual. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Quiero decirle, el Señor una vez más dijo, este es mi cuerpo, pero Él tenía un pedazo de pan en su mano. Este es mi cuerpo. Luego dijo, esta es mi sangre, y tenía una copa de vino en su mano. Entonces la pregunta en este tema es, cuando participamos de la cena del Señor, ¿realmente estamos comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Una vez más le digo, cuando una persona tiene una religión, pero no la revelación del Espíritu para interpretar las Escrituras, lo más seguro es que va a creer como está literalmente ahí, y así lo va a aplicar. De manera que así se ha aplicado en nuestra Iglesia Católica. Ahora vamos a leer aquí Juan capítulo 6, versículo 28 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice así: entonces le dijeron, ¿qué hemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oiga bien lo que dice. Vienen los judíos, eran religiosos, ellos creían en el verdadero Dios. Vienen al Señor y le dicen, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y el Señor Jesús le dijo, ¿quieren hacer las obras de Dios? Crean en el que Él ha enviado. Lo único que tienen que hacer ustedes, dice, es que tengan fe en lo que Cristo Jesús hace en su sacrificio. O sea, en la obra de Cristo. Crean en el que Dios ha enviado. Eso es hacer la obra de Dios o la voluntad de Dios. Versículo 30. Le dijeron entonces,
¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dicen los judíos, nuestros padres comieron el maná en el desierto. El maná era un pan del cielo según se creía, algo muy menudito, muy pequeñito, un pan con sabor a miel, y eso fue lo que Dios les dio. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan del cielo que descendió y que da vida al mundo? Bueno, nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios no se debe interpretar siempre literalmente. Que el Señor Jesús muchas veces habló a través de parábolas. Entonces da un ejemplo de algo terrenal para poder así ilustrar algo espiritual. El Señor ahí está diciendo, yo soy el pan que descendí del cielo. En otras palabras, el pan que descendió del cielo es este que ustedes están mirando. El Señor se identifica a sí mismo como un pan. Y yo pregunto, ¿acaso los judíos estaban viendo un pedazo de pan de 6 pies de alto? ¿Verdad que no? Una torta grandota, ¿verdad que no? Un pan francés, como decimos en Guatemala, ¿verdad que no? No, estaban viendo a un hombre ahí y el Señor les estaba diciendo, yo soy un pan. Ahí les dice, soy el pan que descendió del cielo. Entonces ahí hay que entender que les está hablando en una parábola, que les está poniendo algo que conocían ellos para poder entender una cosa celestial. Les estaba hablando de un alimento espiritual, no les estaba hablando de un alimento material. Una vez más leamos lo que dice aquí. Juan capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo. Verso 33, ahí lo declara. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que descendió del cielo. Dice, el pan de Dios es Jesús de Nazaret. Este que ustedes están viendo, ese es el pan del cielo. Entonces les está hablando figuradamente, simbólicamente, les está hablando de un pan. Más que todo les está hablando del alimento de Dios, del alimento espiritual. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, si nosotros vamos, como decimos los mexicanos, atando cabitos, nos vamos a dar cuenta que si el Señor Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 26 que Él era el pan, o si el Señor Jesús les dijo en Mateo capítulo 26, este es mi cuerpo, y les estaba mostrando un pan, entonces no les estaba diciendo que Él era un pan, ¿verdad? Y que aquel pedazo de pan era su cuerpo, sino que les estaba poniendo un símbolo, les estaba poniendo un ejemplo de algo que les iba a traer a ellos el alimento espiritual, y era el sacrificio de Él. Al ir al sacrificio, entonces ellos podían creer en ese sacrificio, lo cual les podía traer el alimento espiritual. Cuando el Señor les dice, esta es mi sangre, no les estaba diciendo que realmente estaba su sangre ahí en la copa. Pongámonos a pensar por un momento. Ojalá que me puedan mandar por allá los hermanos un pan. A ver si encuentran un pan entero y me lo traen. ¿A poco me lo como delante de ustedes? Ya que vamos a estar dándonos una idea, busquen un pan por ahí a ver si lo encuentran, entero. Gloria a Dios. Por ahí hay una bolsa, debe de haber una bolsa de plástico con panes. Búsquenlos. Si no, oren para que aparezcan. A ver, no la hallaron. Gloria a Dios. Hermanos, mientras que ahí están, ya ve que tienen fe los muchachos.
Yo no sé de dónde apareció, pero apareció una bolsa. Gloria a Dios. Les quiero poner un ejemplo. Acuérdese que el Señor Jesús dijo, tomando el pan y partiéndolo, dijo, este es mi cuerpo. Yo quiero ponerle este ejemplo porque estamos descubriendo por la palabra de Dios si en la cena del Señor uno se come el pan y se bebe el vino, y eso realmente es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Aquí tengo un pan. El Señor, venga usted, venga hermanito. Entre usted y yo nos lo vamos a aprovechar. Quiero que el hermano pártale un pedazo, no muy grande, pequeño, porque ese va a ser el suyo y el mío el otro. Amén. Hermanos, no se vaya, hermano, porque se va con el más grande. Hermanos, el Señor partió el pan, fíjese bien, así como lo partió el hermanito, partió el pan, un pedazo de pan lo partió y le dio a cada uno y le dijo, este es mi cuerpo. Yo tengo el pedazo de pan aquí. Y si yo le digo a la hermanita, este es mi cuerpo, tómelo. Si yo le digo, este es mi cuerpo, ¿cómo me va a entender ella? Yo mismo, que estoy en este cuerpo, completito el cuerpo, completico, dicen los de allá ¿de dónde? De Colombia también. Bueno, hermanos, si yo le estoy diciendo, este es mi cuerpo, yo le digo, este es mi cuerpo, ¿cómo le digo, este es mi cuerpo, si mi cuerpo aquí está y yo le estoy diciendo y estoy en el cuerpo? ¿Cómo le voy a decir, este es mi cuerpo? Entonces, es un símbolo lo que le estoy poniendo ahí. Es un simbolismo, no es una realidad. Mi cuerpo está aquí, aquí está mi cuerpo. Entonces yo le estoy diciendo, este es mi cuerpo, le estoy presentando un simbolismo, algo que se va a efectuar en el futuro. Ahora le voy a poner algo mejor todavía. Vénganse 11 hermanos más. También usted diga, venga si gusta. Vengan 11 hermanos más. Ahora vamos a tener los 12 apóstoles del Señor. Venga para acá. A ver, faltan más. 2, 4, 6, 8, faltan 3 más. Venga hermanita, no se pierda esta bendición. A ver, ya llegaron completos, vengan acá. Aquí tenemos a los 11 apóstoles del Señor. Ya les di título, ¿verdad? Ok, ahora quiero hermanito que parta por favor y tome usted un pedazo y dele un pedazo a cada uno. Amén. Esto es para que entendamos mejor este tema. Cada uno tiene un pedazo de pan y yo quiero, hermanos, que pongan mucha atención en lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Acuérdese que eran 12 discípulos los que estaban ahí. Entonces, el Señor tomó el pan y lo partió y le dio a cada uno de ellos. Recójaselos otra vez. Solo quería que los partiera y se los entregara para que ustedes vayan viendo esto. Póngase a pensar en esto y en lo que les voy a decir yo a los hermanos ahora. Fíjese bien, si yo vengo, el Señor pasó a cada uno, véngase aquí conmigo. El Señor pasó a cada uno. El Señor pasó a cada uno y le dijo, este es mi cuerpo, y le dio a uno. Y pasó y le dijo a otro, este es mi cuerpo, le dio a otro. Ya van 2. Pasó y le dijo a otro, este es mi cuerpo, ya van 3. Pasó y le dijo a este otro, este es mi cuerpo, y van 4. Pasó y le dijo aquí, este es mi cuerpo, y van 5. Pasó y dijo, este es mi cuerpo, y van 6. Pasó y dijo, este es mi cuerpo, y van 7. Pasó y dijo, este es mi cuerpo, y van 8. Pasó y dijo, este es mi cuerpo, y van 9. Pasó y dijo, este es mi cuerpo, y van 10. Pasó y dijo, este es mi cuerpo, van 11. Y el otro discípulo era yo. Entonces, aquí estamos los 12. Y el Señor dijo, ese es mi cuerpo, pero Él estaba enfrente de ellos, con su cuerpo.
Entonces, al darles a cada uno un pedazo del pan y decir este es mi cuerpo, cada uno tenía separada e individualmente el cuerpo del Señor. Entonces ya había ahí 13 Cristos, ¿verdad? Porque estaba uno de pie ahí y había otros más, había 12 más. Entonces, hermanos, el Señor no estaba diciendo realmente este es mi cuerpo, porque en realidad el Señor no es un pedazo de pan. Él es Dios sobre todas las cosas y se manifestó en carne en la persona de Jesús, pero no es un pedazo de pan. Amén, hermanitos. Gracias. Pueden pasar a su lugar y a ver qué van a hacer con ese pan. Si quieren, guárdenlo. No es bueno tirarlo. Hermanos, gracias, hermanitos. ¿Estamos entendiendo esto? La pregunta es, ¿realmente cuando participamos de la cena del Señor, estamos comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo? Se dice sí porque el Señor lo dijo. Claro que el Señor lo dijo, pero ¿cuántas cosas dijo literalmente que no eran más que un simbolismo? Eran un simbolismo, les estaba dando una parábola. Entonces no era la realidad. Y nosotros no debemos confundirnos. El Señor dijo, este es mi cuerpo, pero Él tenía en su mano un pedazo de pan. Y ese pedazo de pan no era su cuerpo. Ese iba a simbolizar su cuerpo de ahí en adelante. Pero no era para hacerles creer que realmente era su cuerpo, porque como el Señor está completito acá y tiene su cuerpo en su mano, y como el Señor está acá de pie y hablando y tiene su sangre en la copa, y no se trataba de un poquito de su sangre, sino su sangre completa o su cuerpo completo. Cada uno que tomaba el pan según tenía todo el cuerpo de Cristo, si esto fuera una realidad. Y todo el que tomaba la copa tenía toda la sangre de Cristo. ¿Y cómo voy a decir yo, esta es mi sangre, la tengo en la copa y todavía estar hablando? Si ya no tengo sangre, ya no puedo estar hablando. Porque la vida del hombre, dice la Biblia, en la sangre está. Entonces no podemos decir que aquello era realmente el cuerpo del Señor. Era un pedazo de pan, el cual simbolizaría de ahí en adelante el cuerpo del Señor, y era un poco de vino, el cual simbolizaría de ahí en adelante la sangre del Señor. Gloria a Dios. ¿Entendemos entonces? O sea, yo quiero llevarlos por las parábolas, por los simbolismos, por las enseñanzas que el Señor dio, que literalmente decían una cosa, pero espiritualmente significaban otra. Veamos qué dice Juan capítulo 1, versículo 29. El asunto aquí, hermanos, no es seguir solamente las ordenanzas de una religión, sino leer lo que dice la palabra y entender lo que dice la palabra. Hay millones de personas que a cada día están participando de la comunión o la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Y viene el líder y dice, este es el cuerpo de Cristo. Y la persona automáticamente tiene que decir amén, que quiere decir así sea, estoy de acuerdo. Pero hay que leer la palabra, hay que saber qué dice la palabra. ¿De dónde se sacó eso de la Eucaristía? ¿De la Biblia? Pues si se sacó de la Biblia, hay que verlo como dice realmente la Biblia. En estos días les voy a completar el tema. Les dije el viernes pasado que en la Iglesia Católica no se da la cena completa. Y yo espero que nadie se sienta mal, pero es la verdad. Porque a todos se les da el pan, pero no se les da el vino. Y el vino simboliza la sangre del Señor. Yo no sé si se ha fijado, pero al menos cuando yo comulgaba hacíamos unas filas tremendas y todos participábamos de la hostia, del pan, pero no nos daba ni un traguito de vino. A veces, ¿cuántos de los que están aquí nunca se imaginaron decir, ¿y a qué sabrá lo que se está tomando el padrecito? A mí siempre me llamó la atención.
¿verdad? Porque yo lo veía que se saboreaba, ¿verdad? Y luego, después que se tomaba el primero, le echaba otro poco y le daba vuelta con el dedito, así, ¿se acuerdan? Para que bajara lo que sobraba alrededor, y otro más. Y el mismo padrecito hacía 3 o 4 misas al día. En la última ya usted lo veía así, que se daba unas meneaditas así medias sabrosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto, hermanos, es importante saberlo, porque el Señor Jesús dijo: aquí está la copa, beban de ella todos. Y dice que todos bebieron de la copa y todos comieron del pan. Pero entonces, ¿por qué solamente se reparte el pan y por qué no se da de la copa a todos? ¿Se está desobedeciendo al mandato del Señor? Sí, se está desobedeciendo, porque no se está haciendo completo. Y si no se hace completo, pues ¿para qué nos sirve entonces? Estamos nosotros haciendo menos la palabra del Señor y no estamos haciendo todo como el Señor ordena. Este tema se lo voy a ampliar un día de estos completito y nos vamos a llevar toda la hora en ese tema. ¿Qué dice Juan 1:29? Se recuerda que les dije que lo buscaran. Vea lo que dice ahí. El siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vio venir Juan hacia él? A Jesús. Entonces, ¿no era un borreguito de 1 año que venía? No. El borreguito que se usaba para la Pascua era de 1 año, tenía que ser de 1 año, en su plenitud de la fortaleza. El animalito, el macho cabrío o el corderito de 1 año es cuando están en su mayor fuerza. Entonces, si Juan el Bautista vio que el Señor venía y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no estaba viendo a un cordero o a un borreguito que venía, estaba viendo a un hombre, el más santo de todos los hombres, a Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí venía. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender a distinguir la palabra del Señor. Y si el Señor dijo: este es mi cuerpo, y tenía un pedazo de pan, no vamos a creer que era realmente su cuerpo el que tenía, porque de otra manera, cuando participemos de la cena del Señor, vamos a creer que lo que nos estamos comiendo es el cuerpo del Señor. Y ahorita vamos a ir a una escritura ahí mismo en Juan capítulo 6, donde los judíos se escandalizaron porque el Señor les dijo: si no se comen mi cuerpo y se beben mi sangre, no tienen herencia en el reino de los cielos. Y ellos dijeron: ¿este piensa que somos caníbales o qué? De esa gente que se come a la gente también, ¿verdad? Y el Señor les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no entrará al reino de los cielos. Y ellos pensaron que el Señor estaba diciéndoles que se lo comieran así, comerse los pedazos de carne y beberse su sangre. ¿Por qué pensaron eso? Porque no tenían discernimiento espiritual, porque no tenían revelación del Espíritu para interpretar correctamente la palabra del Señor. Y conocían de Dios y eran religiosos. Juan capítulo 6, ¿ya lo tenemos? Vamos a continuar con la lectura que teníamos. Nos quedamos en el versículo 33. Juan 6:33. El Señor Jesús dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta cómo les explica el Señor ahí? El Señor les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que viene a Cristo, nunca tendrá hambre. El que viene a Cristo y cree en Cristo, esta persona se le calma su hambre espiritual. No hablaba del hambre material, hablaba del hambre espiritual.
Por lo tanto, también estaba hablando de un pan espiritual y no de un pan literal. ¿Estamos entendiendo ahí? Veamos lo que dice enseguida. Versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Seguimos y vamos a ver el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Oiga, murmuraban los judíos porque el Señor había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y ya les va ampliando más el entendimiento y dice, verso 51, yo soy el pan vivo. Oiga bien, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan, oiga esto, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Él estaba hablando de su sacrificio para que al creer en él pudiéramos comer de ese pan del cielo. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, una vez más, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí me detengo. El Señor les estaba hablando de que tenían que comer su carne y beber su sangre. Pero si usted lee el verso 47, ¿qué dice el verso 47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Después dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y en el 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo es que se tiene la vida eterna? No comiéndose la carne real del Señor, sino comiéndose espiritualmente el sacrificio, aceptando por la fe el sacrificio de Cristo. El hombre y la mujer tienen el cuerpo de Cristo. Aceptando por la fe el sacrificio de Cristo, el hombre y la mujer toman la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros decimos que lo que comemos cuando participamos de la cena del Señor es realmente el cuerpo de Cristo, estamos en un error. ¿Por qué? Porque no se está comiendo real y literalmente el cuerpo del Señor. Es un símbolo. Por lo tanto, es pan lo que comemos y es fruto de la uva lo que tomamos. No cambia sus propiedades, sigue siendo pan y sigue siendo el fruto de la uva. No se convierte en Cristo, no. Ahora, que hay bendición, es cierto, hay mucha bendición cuando se participa de la cena, pero no es lo que comemos lo que nos da la bendición. Es lo que estamos celebrando, es lo que estamos conmemorando, es lo que estamos remembrando, es lo que estamos nosotros celebrando, es lo que nos trae la bendición espiritual. Una vez más, no vayamos con la idea que lo que comemos o tomamos nos trae la bendición. Es lo que recordamos, es lo que conmemoramos, es que estamos evocando el sacrificio del Señor, y eso es lo que trae la bendición espiritual.
Gloria a Dios. Si yo viniera y le trajera el pan y le dijera, este es el cuerpo de Cristo, ¿usted qué me diría? ¿Diría amén? No. Perdóneme, hermano Rodríguez, pero ese no es el cuerpo de Cristo. Simboliza el cuerpo de Cristo, sí, porque él dijo, pero no es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vayamos a otra escritura rápidamente. Y es en Juan capítulo 3, versículos 1 al 6. Gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 3, del versículo 1 hacia el 6. Ponga mucha atención. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ponga mucha atención aquí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y termina diciendo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vea cómo el hombre se puede perturbar en su mente y se puede confundir. El Señor le dijo a un maestro de Israel, a un enseñador de Israel, le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer. Y aquel hombre que tenía tanto conocimiento acá en la mente, en su intelecto, le dijo: ¿cómo, Señor? ¿A mi estatura? ¿A mi estatura tener que ir a buscar, a meterme al vientre de mi madre otra vez y volverme a salir otra vez? Lo que es no entender espiritualmente. El Señor le tuvo que explicar y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Ya naciste de tu padre y de tu madre, así te quedas como estás. Pero tiene que haber un nacimiento del Espíritu. Tiene que haber una nueva creación espiritual. No te engañes, Nicodemo. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Allí es donde nos damos cuenta, mis hermanos, que aún los muy conocedores que eran líderes de Israel no podían entender las palabras que el Señor les daba si no se las interpretaba él. Este hombre creía volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Y el Señor dijo: lo que es nacido de la carne es carne, eso es aparte. Lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, si el Señor dijo: este es mi cuerpo, cuando cortó el pan, cuando partió el pan, dijo: este es mi cuerpo, él todavía no moría. Acuérdese que todavía no lo apresaban, que todavía no iba a la cruz. Como dice: este es mi cuerpo. Y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todavía no iba al sacrificio y estaba diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les estaba hablando de algo que iba a suceder y se los estaba simbolizando con aquel pan, porque el pan es alimento. Y les estaba mostrando que como Él es alimento espiritual, Él se comparó con un pan, para que así nos diéramos cuenta que el hambre espiritual sería saciada al poner la fe en ese sacrificio glorioso de nuestro Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Gloria a Dios. Vamos a aclarar bien esto. Si el Señor, al partir el pan y darle a cada uno, estaba diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, les estaba hablando de un sacrificio. Al tomar la copa de vino en sus manos y decirles: esto es mi sangre,
del nuevo pacto que por ustedes es derramada para la remisión de los pecados, les estaba hablando de un sacrificio. Pero yo pregunto en este momento, ¿les estaba hablando de un sacrificio real en ese momento o les estaba hablando de un sacrificio simbólico que vendría más adelante? De un sacrificio simbólico. No era un sacrificio real, porque entonces él mismo tendría que estarse desgarrando su cuerpo y derramando su sangre él mismo. Imagínense qué cosas. Estaba hablándoles de un sacrificio simbólico que iba a llevarse a cabo después, y que de ahí se habría de celebrar aquella cena como un símbolo del sacrificio del Señor, cosa que es lo que usted y yo estamos celebrando en estos días. Participamos de la cena del Señor, de ese pan que tomamos, y participamos del fruto de la uva. Luego les voy a tocar un punto, porque a veces hay cierta discusión en que por qué no usamos vino real, y hay organizaciones que usan vino real. Gloria a Dios, yo no digo nada, ¿verdad? Nosotros aquí usamos el jugo puro de uva, no usamos vino fermentado, ¿verdad? Solo el jugo de la uva, y nos quedamos con eso. No criticamos ni opinamos, no. Nosotros lo hacemos de esa manera, respetamos a los que usan el vino, pero ese vino les ha metido zancadilla a muchos, que ha habido quienes siendo ministros tienen las botellas de vino y no solamente celebran la cena con la congregación, la celebran en privado y la celebran a cada rato, y yo creo que eso no está bien. Aleluya. Gloria a Dios. Una pregunta aquí, vayamos una vez más a Mateo capítulo 26, para que vayamos sobre la escritura. Mateo capítulo 26, y vamos a ir a los versículos 26 al 28. Gloria a Dios. Leámoslo con mucho cuidado, y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Se recuerda lo que le dije? Él dijo: beban de la copa todos. Pero le decía que nuestra iglesia católica solo bebe uno por todos, y los todos no se comen más que el pan. Verso 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Verdad? Para la remisión de los pecados. Una vez más, si el Señor partió 12 pedazos del pan y los dio a cada uno de sus discípulos, entonces cada pedazo era un Jesús, ¿verdad? Cada pedazo era un Jesús, porque dijo: este es mi cuerpo. No le dijo: te doy una parte de mi cuerpo. Él dijo: este es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí debemos tener mucho cuidado, porque estaba hablando del símbolo, o más bien estaba hablando en símbolo de la realidad que él iba a llevar a cabo. Él iba a ir al sacrificio y les dijo: mira, esto viene representando mi cuerpo que va a ser partido. Esta copa con este vino viene representando mi sangre que va a ser derramada. Y ahí es donde se instituye la cena del Señor, que ahora celebramos como un recordatorio. Entonces, en la Pascua judía se mataba el corderito, se comía la Pascua y apuntaba al sacrificio de Cristo en el futuro. Como ya no tiene que haber derramamiento de sangre, y por eso es que les doy estos estudios, porque en estos días hay congregaciones que se llaman cristianas. Yo he tenido en nuestra congregación personas que han venido y al participar de la cena han dicho: hermanos, ustedes no lo están haciendo correcto. Y les digo: ¿cómo es correcto? Me dice: es que lo correcto es que sacrifiquemos un cordero y nos lo comamos todos.
Y ellos todavía están sacrificando los corderos en este tiempo. Me discutían la situación y les dije, hermanos, aquí la palabra de Dios dice en Hebreos, que cuando vino Cristo, ese cordero puro, sin mancha, y fue al sacrificio, de ahí en adelante ya no hay más sacrificios. Fue el sacrificio perfecto, ya no hay más sacrificios, ya no hay más derramamiento de sangre. Por eso es que el Señor tomó el pan. Usted parte el pan y no le brota sangre, y es alimento también, lo mismo que el cordero. Como ya no iba a haber derramamiento de sangre, Dios toma ese pan, nuestro Señor Jesús toma ese pan, lo parte y les da a los discípulos. Algo tenía que hacer para que recordáramos su sacrificio. Entonces alguien puede decir, ¿de qué sirve celebrar la cena del Señor? Casi de nada, estamos recordando el sacrificio del Señor. Casi de nada servirá. Estamos recordando, conmemorando, festejando el sacrificio del Señor. Así es que, hermanos, esto trae bendición, mucha bendición, porque estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer una vez más y ahí vamos a terminar. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hermanos, una vez más, no es lo que nosotros comemos, no es el cuerpo real de Cristo, es el símbolo del cuerpo de Cristo. Lo que tomamos no es la sangre real de Cristo, sino es el símbolo de la sangre de nuestro Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay que tomar las cosas como son y no cambiarles el significado. Vamos a dejarlo momentáneamente ahí, porque en estos momentos yo quisiera decirles algo. No es posible pasar todo el tema en una ocasión, porque hay que tocarlo desde diferentes ángulos y a veces no alcanzamos a tocar algunas áreas, pero luego las voy a ampliar. A veces hay preguntas. Por ejemplo, hay iglesias que no le dan la cena del Señor a una persona que no está bautizada. Y aquí es donde entramos en discusión los líderes. Si alguien no está bautizado, sí puede participar de la cena del Señor. Porque una cosa es, oiga bien, la fe en Cristo y otra cosa es el bautismo. Y nosotros no somos perdonados de nuestros pecados cuando somos sumergidos en las aguas, ni hemos nacido de nuevo cuando nosotros somos sumergidos en las aguas. Nosotros, según dice la palabra de Dios en Juan 1:12, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo, no por el bautismo. Entonces, toda persona que ha creído en Cristo con todo su corazón y hay un cambio en su corazón, hay testimonio, esa persona no solamente puede, debe tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, las veces que hagan esto, mi muerte están anunciando. Entonces, cuando uno participa de la cena del Señor, está uno anunciando el sacrificio de Cristo. ¿Ve? Entonces, hermanos, si una persona no está bautizada, pero ha creído en Cristo, esta persona puede tomar la cena del Señor. ¿Por qué?
Si nosotros vemos a la persona que no ha sido bautizada, pero ha habido un cambio en su vida, y ahora lo vemos que se interesa en las cosas de Dios, que busca de las cosas de Dios, que lee su Biblia, inmediatamente se ve el cambio. Entonces a esa persona hay que darle la participación de la cena. Hermano, pero no se ha bautizado. Es que el bautismo es el resultado de la fe en Cristo. O sea, primeramente se nace de nuevo por la palabra, la obra del Espíritu de regeneración en nosotros, y el resultado después viene en el bautismo. O sea, el bautismo es resultado del nuevo nacimiento, de la conversión, pero no es en sí el nuevo nacimiento. Entonces, una persona que ha creído en Cristo, que tiene su fe en Cristo y hay cambio, nadie va a cambiar. Le voy a decir una cosa, le voy a poner un ejemplo. Espiritualmente, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Si yo tengo aquí el cuerpo de un muerto, de una persona, si yo lo pongo de pie, ¿se quedará de pie? Si le digo que camine, ¿caminará? No. Ahora, espiritualmente estábamos nosotros sin podernos levantar. De pronto viene la palabra del Señor, nosotros creemos en Cristo y espiritualmente comenzamos a caminar, ¿verdad? Luego se ve la diferencia, porque hay interés de buscar las cosas de Dios, hay un cambio, lo notan en el trabajo, donde quiera. Quiere decir que esa persona nació de nuevo, quiere decir que tiene vida espiritual. Y si tiene vida espiritual es porque comió espiritualmente. Y si comió espiritualmente, oiga bien, si la persona comió espiritualmente, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna? No está hablando de que el que lo come, no está hablando de que el que lo come realmente o literalmente. Está hablando de que el que come su cuerpo por la fe. Por eso dice ahí en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces es por la fe que se tiene vida eterna. Entonces si una persona ha oído la palabra, ha creído a la palabra y de pronto le ve a usted vida espiritual, ¿cómo le voy a decir que no pase a participar de la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? ¿La realidad o el símbolo? Es el símbolo. La realidad es lo que Cristo llevó a cabo. Y cuando me predicaron a mí la palabra del Señor y yo creía ese sacrificio, ahí comí y tuve vida eterna y tuve un cambio. Si hay un cambio en mí si hay un cambio en mí por la realidad, si hay un cambio en mí porque espiritualmente ya comí, si ya Dios me dio la comida espiritual y hay un cambio, ¿por qué me niegan el símbolo? ¿Por qué me niegan aquello que es un simbolismo nada más? Tienen que dármelo. Por eso Juan el Bautista, cuando se ponían los fariseos y saduceos a ser bautizados junto con los demás, Juan les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Raza de víboras, les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan decía, nada más muéstrenme un cambio y los meto al agua. Sin cambio no los meto al agua. Él decía, nada más muéstrenme que Dios hizo la obra y los bautizo. Es lo mismo acá. Muéstreme la obra y pásele a la cena. Pero no estoy bautizado. ¿Y qué tiene que ver eso? Si ya el Señor le dio de comer espiritualmente, ¿para qué le niego yo lo simbólico? No tengo por qué negárselo. ¿Estamos entendiendo? Hay personas que no están casadas, y este tema lo voy a ampliar después, solo por si acaso hay alguno que no va a pasar porque no está casado. Yo nada más le pregunto, ¿no está casado? De acuerdo, sus razones tendrá y hay que hablar de eso, porque tampoco está de acuerdo Dios en que se viva sin casar, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en eso y la palabra de Dios no está de acuerdo. Pero si usted no está casado, no está casada, sus razones tendrá, luego vamos a platicar de eso. Pero no le evita que usted participe de la cena del Señor. Pero hermano, si en tal iglesia, a mí no me importa lo que diga la iglesia, yo solamente le quiero decir, esa persona que está unida con otra persona más, ¿ha tenido un cambio? ¿Se ve diferente? ¿Busca de Dios? ¿Ama a Dios? Sí, hermano. Entonces pase la que tome la cena. ¿Por qué?
¿Por qué la va a pasar, hermano? Nada más le digo, el Señor Jesús dijo, nadie viene a mí si mi Padre que me envió no le trajere conmigo. En otras palabras, si Dios no quiere que yo le invite a tomar la cena al hermano o a la hermana que ha creído en Cristo y hay cambio, ¿para qué le dio el cambio? Si Dios ya le dio el cambio, yo tengo que darle la cena forzosamente. Por eso Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento y los bautizo. ¿Ve? En otras palabras, si Dios hace la obra en el corazón, yo tengo que hacer la obra exterior. Por allá en el capítulo, no lea la Biblia, se lo digo de memoria, en el capítulo 10 de los Hechos, Pedro fue enviado a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano y la gente que tenía pura gente gentil. Viene Pedro y les empieza a predicar la palabra, y al estar predicando la palabra dice, el Espíritu Santo vino sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que mientras Pedro predicaba, Dios hizo la obra en el corazón. Cuando paró Pedro cuando se paró la bendición, Pedro preguntó a los que venían con él y les dijo, ¿quién puede impedir que estos no sean bautizados como nosotros si ya han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Quién lo puede impedir? Todos se quedaron callados. Y dice ahí en el verso 48, Hechos 10:48, y mandó Pedro bautizarlos. ¿Por qué? Porque ya estaba la obra en ellos. Entonces, mis hermanos, muchas ocasiones los líderes nos ponemos como jueces y empezamos a ver, ¿cómo está usted? No, usted no va a poder tomar. ¿Y usted otro cómo está? No, usted tampoco va a poder tomar. Óigame, y nosotros somos los que estamos calificando quién va a tomar o quién no va a tomar. Yo les voy a decir esto y va a salir por ahí en la radio. Hace una semana, a mí, en una de las iglesias que yo empecé, me paró el pastor y me dijo, porque usted no está en su casa ahorita, porque no está con su esposa en estos momentos, usted no puede tomar la cena del Señor. No puede pasar a tomar la cena del Señor, y me baso en la Escritura. Y yo le digo una cosa y ya le voy a dar el tema completo para que lo escuchen mis hermanos en Texas. El Señor no le niega a nadie la cena, a nadie, escúcheme bien. Pablo dijo allá en 1 Corintios, luego vamos a sacar el tema completo, examínese cada uno. Examínese cada uno. Cada uno examínese cómo está. Y entonces pase y coma de la copa. Entonces pase y coma del pan y beba de la copa. Y dice, muchos no han valorado lo que es el sacrificio de Cristo y han tomado la cena indignamente. Pero dice, examínese cada uno. Él no dice, a ver, vengan acá con el pastor que los examine. Yo que sé que trae este hombre en el corazón o esta mujer. Yo no, solo Dios sabe. Entonces Dios dice, cada uno examínese cómo se siente. Entonces ya conforme se sienta, usted pasa o no pasa. Y si yo pasé a participar de la cena, yo sabía lo que llevaba. Y si iba mal, yo sabía que me enfrentaba con el Señor. Y nadie me podía decir que no tomara de la cena. Y no la tomé porque no me dejaron, por la ignorancia que hay en la Escritura. Y este tema lo voy a sacar completico y en vivo y a todo color. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a nadie se le puede negar. Cada quien se examina cómo está y luego pasa. En muchas iglesias se aprovecha cuando se va a participar de la cena del Señor para descubrir a los que andan mal. Porque hay hasta líderes que solo andan buscando a ver quién anda mal para poder ponerle disciplina. Ese es un error, es un pecado delante de Dios. La cena del Señor no es oportunidad para sacar a los pecadores, sino para sacar el pecado y acercar a los pecadores. ¿Sí me entiende? La cena del Señor es
símbolo del sacrificio de Cristo. Hermano, y si alguien aquí está mal, entonces hay que recordarle que Cristo murió por él o por ella. Y si anda mal, decirle, ¿sabe qué? En este momento, póngase a cuentas con el Señor. No lo echamos a remojar en una disciplina por 6 meses, no, hermano. ¿Me entiende? Vamos a decirle, ¿se siente mal? Pues sí me siento mal. Entonces pase, pídale perdón a Dios. Pero vemos a ver quién es. ¿Y a usted qué le importa quién es? Pero vemos para saber qué es la oveja negra. No, hermanos. Todos estamos manchaditos. Unos más que otros, pero todos estamos manchaditos. Así es que no es motivo para apartar. Hermanos, imagínense que nosotros hablemos del sacrificio del Señor y hasta lloremos hipócritamente ahí muy santos, y luego que estemos diciendo, tú no, tú tampoco, ni tú, ni tú, ni tú. Y el Señor dice, ¿y este miserable qué tiene? ¿Verdad? Ya nada más falta que diga el Señor, ni tú. Ay, Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, en sí, la cena del Señor es la oportunidad para acercarlos, no la oportunidad para alejarlos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, una persona que no está casada, pero que es convertida y por alguna razón no se ha casado, eso no le evita el tomar de la cena del Señor. Pero luego quiero hablar con usted a ver por qué no se ha casado. ¿Me entiende? Lo último que les quiero decir aquí, hermanos, cualquier pareja que esté aquí, suponiendo que haya una hermanita y un hermanito, vamos a suponer la parejita que está allí sirviendo. Pónganse a pensar en lo que les voy a decir. Si estos hermanitos en estos momentos están bien con el Señor y los dos están sirviendo, en eso que están haciendo es un servicio al Señor. Están como ministros del Señor ahí. Si los dos están bien con el Señor, gloria a Dios, están bien ahí. Si el día de mañana, ya sea la esposa o el esposo, cometen algún error o se sienten mal o le faltan al respeto el uno al otro, de tal manera que tengan un problema, ¿podrá venir el que no tuvo el problema y pararse ahí o no? Sí, puede venir. Porque el testimonio de la mujer no está sujeto al testimonio de él. Su testimonio es su testimonio y no tiene por qué manchárselo porque el hombre no quiso servir a Dios o porque tiene problemas. ¿Ella qué culpa tiene? O si es ella la que tuvo el problema, ¿él qué culpa tiene? Él puede venir y pararse allí. Porque entonces quiere decir que uno se cayó al barranco y porque estábamos atados con el lazo que nos pusieron ahí en la iglesia, nos arrastró también. No, hermano. Se cayó uno y no se quiso detener, pues allá que Dios que le bendiga. Pero nuestro testimonio no está sujeto al otro que está de pronto descuidado espiritualmente. No puede estar sujeto. Porque si no, entonces, mire, y ya no me meto para allá porque ese es otro tema. Pero por ejemplo, hay iglesias que hay dos hermanitos que están casados y que viven una vida muy hermosa y de pronto uno de ellos se descuida y se lo lleva el diablo, ¿verdad? Se va por allá con otras cosas y se va. Y dicen, pues entonces el que se quedó solo ya no se puede casar, ahí lo dejamos. Y ahí se pasa la vida. Hermanos, pasan años y años y los pobres se consumen ahí solitos. Bueno, ¿y ese pobre qué culpa tiene? ¿No sería mejor castigar al rebelde? ¿No creen ustedes que es mejor castigar al rebelde? Pero ¿dónde agarran al rebelde si ya se fue? Entonces, como dicen, Pedro la hace y Juan la paga, ¿verdad? El que falló se fue y el otro pobre que fue fiel, ahí lo tienen sacrificándolo, ¿no? Y usted ya no puede, ahí está, y ahí está. No, no es así, hermanos. Hay que ser honestos. No castiguemos al culpable, no castiguemos al inocente por el culpable. Estamos entendiendo, pero ese es otro tema que les voy a tocar un día de estos. Solamente me refiero en esta mañana a si podemos participar de la cena del Señor o no podemos participar. Si alguien no está casado, si alguien no está bautizado. Y hermanos, si son cristianos, si son convertidos, si pueden participar. Si alguno no se siente bien espiritualmente, esa persona busque un momento para ponerse a cuentas con Dios. Y no piense que Dios necesita una hora que usted esté ahí golpeándose las rodillas o el pecho. No, hermanos.
Ya desde el momento que usted dice, yo me siento mal, yo voy a pasar a ponerme a cuentas con el Señor, ya ni debería hincarse, porque ya viene usted con esa decisión. Ya casi pásele para acá y participe de la cena del Señor. Amén, hermanos.